Sean bienvenidos a esta, su materia de Ciencias Sociales, para el curso tercero de secundaria, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Hola Neurona, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, profesor. ¿Y usted? Yo estoy muy contento y dispuesto para el tema que tenemos para ustedes. Antes te invito a escuchar esa frase. Debemos luchar contra los obstáculos que tiene la República Dominicana en su camino, como nos dijo Juan Bosch. Pero para pasar al tema y a todo lo demás, es necesario que tú sientas la responsabilidad y el acto y el compromiso de lavar nuestras manos. Pasemos al material. Enfatizado en el tema información sobre el COVID-19, conozcamos la palabra clave de este día. La palabra que te ofrezco es difundir. Palabra clave: difundir. Es propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc. La finalidad de este es comunicar el valor de lo que se procura dar a conocer eficazmente para llegar a quien recibe el mensaje. La idea base de esa palabra es lo siguiente. Tienes una información y debes dársela a alguien. Esa característica de darla es la difusión, difundir. Noticia, información, concepto, idea, cualquier cosa semejante a esto que se comunica hacia otra persona es difundir. Y difundir siempre irá dentro del tema de la comunicación. Dirás, profesor, ¿acaso estamos en español que estamos con palabras de ese estilo? Lo que pasa es que trabajaremos sobre la información sobre el COVID-19. Ya en clase pasada habíamos hablado sobre esto. Ya en clase pasada habíamos tratado temas semejantes. ¿Qué hablamos la clase anterior? ¿Qué dijimos? En la clase pasada hablamos sobre los estados de sección y enfatizamos que existen 3 tipos: de defensa, de conmoción interior y de emergencia. Y usted nos señaló que actualmente nos encontramos en estado de emergencia y mencionó las medidas que forman parte de este estado, como son el distanciamiento físico, lavarnos las manos, la cuarentena que tuvimos en un tiempo y el toque de queda. Exactamente, mil gracias. Una idea fresca que mantienes en tu memoria. Siguiendo esa misma línea, ya sabes que estamos en un estado de emergencia. ¿Debido a qué? A una enfermedad, el coronavirus, que se ha convertido en pandemia. La idea es la siguiente. Esta semana tienes una tarea, un proyecto, que es realizar un video. Si se te complica hacer el video, puedes hacer un audio, un escrito, un post. La idea es que tengas la habilidad para difundir esa información sobre el COVID-19. Y ya verás por qué es necesario difundir esa información. En base a esto, te preguntarás, profe, ¿por qué desde las ciencias sociales vamos a continuar trabajando un tema que es de una enfermedad, que es el COVID-19? Tú dirías, eso le corresponde a medicina u otra área. Lo que pasa es lo siguiente, que las ciencias sociales tiene una parte en la que esto incide. Fíjate, las ciencias sociales tienen historia, geografía, antropología, estudio humano y también tiene la sociología. Ahí es donde entramos nosotros. Por eso es que las ciencias sociales deben trabajar esto, porque todo aquello que afecta a nuestra sociedad debe ser evaluado por esta ciencia. ¿De qué trata la sociología? Ella lo que hace es trabajar y estudiar el ser humano que se sitúa dentro de un contexto. Palabras más llanas, palabras más simples, lo que hace es estudiar una cultura, estudiar un país. Cuando tú dices, el dominicano le gusta el merengue, le gusta el viaje, le gustan las fiestas, es honrado y trabajador. Esa definición que tú has ofrecido sobre nosotros, los dominicanos, es porque la sociología ha estudiado la sociedad dominicana y lo que estamos dentro de ella, que somos nosotros los dominicanos. Entonces, todo aquello que atenta, que tiene incidencia o que tiene que ver con una sociedad, la sociología se encarga de estudiarlo. Ahí es donde el COVID
tiene una atención especial por esta materia, porque ha cambiado, ha modificado todo. Entonces ya la vida no es igual, ya la vida no es la misma. Por lo tanto, el modo de pensar y de ser de nuestra sociedad ya cambia totalmente. Por eso es la atención desde esta asignatura. ¿Cuál es la tarea? Que nosotros podamos recapitular, que podamos recaudar, obtener, buscar información y esa información difundirla a los demás. ¿Para qué? Para tomar conciencia sobre esta ocasión que está haciendo daño a nuestra sociedad, sobre este tema que está modificando la vida de nosotros y la vida del mundo entero. Entonces, hoy tú te vas a convertir en un sociólogo, te vas a convertir en ese que investiga un tema y se lo da a conocer a los demás para que tomen consideración sobre este. Y un tema tan delicado, un tema tan fuerte y tan tratado como es el COVID-19. Cuando hablamos de difundir información, debemos tener cuidado. Sobre todo tú, que eres menor de edad. No puedes publicar cualquier cosa en las redes sociales. Todo debe ser con un permiso de tus padres. Por eso, aunque sea un contenido de esta materia, al momento de publicarlo, de difundirlo, debe ser autorizado por tus padres o tutores, porque todavía no eres mayor de edad. En ese sentido, debes pensar lo siguiente. La información debe ser verídica. Ha sido mucho lo que has escuchado. Son muchas las fuentes que hablan sobre esto. Pero quizás no todo es verdad. Quizás no. No todo es verdad. Entonces debemos ir a fuentes confiables, a fuentes que han evaluado y han estudiado el tema. La OMS, la OEA, la OPS, organismos internacionales que ya hemos estudiado. ¿Por qué? Porque una mala información lleva a tomar una mala decisión. Si te decimos, bueno, el protocolo no es necesario en el COVID-19, eso atenta contra tu vida. Esa información es negativa. Por lo tanto, debes obtener esa información de una fuente que sí te diga la verdad, que te diga el protocolo debe ser seguido para salvaguardar tu vida. Por eso es que se debe acudir a un lugar donde la información sea correcta, porque de esto dependen vidas. Y otro asunto es el siguiente. Existe lo que se llama la función narcotizante. ¿Qué es la función narcotizante? Cuando vemos un tema en muchos medios, escuchamos a muchas personas hablar sobre un tema, pero no hacemos nada al respecto. Por ejemplo, si decimos, la calle es insegura, no andes de noche, no andes solo, sal con permiso de tus padres. Si te dicen eso, pero no lo haces, esa información en ti no ha tenido efecto. Y a veces, cuando escuchamos muchas veces, un mismo tema, llega un punto en el que no hacemos caso, en el que no ponemos atención. Y ahí está el peligro. Por lo tanto, siempre, en todo momento, a las informaciones que son verídicas y reales y de fuentes confiables, debemos de ponerle suma atención. Cuando busque información sobre el COVID-19, que sea en fuentes confiables y debes ponerle atención y que esa función narcotizante no tenga efecto en tu vida, porque de lo contrario no hará caso. Y hoy día ha sido muy lamentable las tantas vidas que se han perdido. En nuestra nación dominicana van más de 2.257 muertos a causa de esa enfermedad. ¿Ves la importancia de que tú hoy te conviertas en un sociólogo, tomes esa información y la difundas? Porque tu trabajo puede contribuir, puede ayudar a salvar vidas. Juntos caminemos a ese trabajo de las ciencias sociales, de caminar, de difundir información y que esa información sea buena, verídica y real y consistente, siempre tomada de una fuente confiable, para que no tenga efecto la función narcotizante y para que lo que digamos sea real. Yo tengo la esperanza de que vayamos comprendiendo la intención y el por qué desde esa asignatura debemos estudiar esa enfermedad y el impacto que tiene. ¿Vas comprendiendo este asunto? Así es, profesor. Espere, identifico que tenemos preguntas vía redes sociales. Vamos a ver, ¿qué han preguntado? Jessica Pacheco desde Mao nos pregunta: ¿puedo publicar
este material en redes sociales sin ningún problema? No, no puedes. ¿Por qué? 1. Debes tomarlo de una fuente confiable. 2. Debe tener autorización de tus padres. Por lo tanto, no puedes tomarla y simplemente repost. No se puede. Esas dos cosas son sumamente esenciales. ¿Alguien más preguntó? Así es, profesor. Jason Ortiz desde Santiago nos pregunta, ¿qué pasa si el COVID-19 no se elimina y se queda entre nosotros? Es una pregunta muy inteligente. Cuando una enfermedad se queda en la sociedad, pues ya pasa de pandemia a endemia. Y la endemia es cuando se debe vivir con esa enfermedad. ¿Has escuchado por ahí el término la covidianidad? Cuando estemos realmente en la covidianidad es porque ya ese virus será parte de nosotros y se llamará endemia. Pero tenemos la esperanza en Dios de que no lleguemos a una endemia y que se pueda neutralizar y que se pueda combatir ese virus. Espero que se haya comprendido. Hablando de información interesante y confiable, te voy a enseñar 2 páginas web donde podrás acceder y tomar todo el recurso necesario para que realices, ya sea el video, el audio o un post, lo que desees realizar. Esta información es la siguiente. La necesidad número 1 es que debes tener a tu alcance un teléfono inteligente, una tablet o una PC. Tú dirás, maestro, no tengo ninguna de las 3. Paciencia. Casi semanal sobre esa información y además de eso, también en la radio se comunica continuamente el avance que va teniendo esa enfermedad. Así que si no puedes acceder a esa información que te voy a dar, podrás acceder a la que nuestro gobierno va mostrando cada semana, ¿ok? Paso número 1. Cuando estés ubicado en tu tablet, teléfono inteligente o en la PC, dirígete a tu explorador, el que sea de tu gusto, el que tú utilizas cotidianamente. Una vez que estés ahí dentro, vas a colocar paho.org. paho.org. Una vez que entres ahí, en la parte superior verás 4 idiomas: inglés, español, portugués y francés. Te diriges a la segunda opción, español. Luego de hacer clic en español, vas a la pestaña que dice países. Estará al lado de temas, en el lado izquierdo. Cuando vas a países, va cargando la página y encontrarás un listado de países a tu izquierda, países y centros. Te diriges concretamente hacia donde dice República Dominicana. Luego de llegar a República Dominicana, haces clic. Cuando llegues ahí, verás concretamente la información correspondiente hacia nuestro país y encontrarás un sinnúmero de recursos, videos, informes, material de instrucción, el avance de la enfermedad. También ahí podrás encontrar el reporte que se va haciendo para conocer la cantidad de infectados que hay a nivel nacional. Esto te ayudará a ti a tener la información necesaria y adecuada para poder realizar tu trabajo de difusión. Una vez que obtengas eso, puedes elegir qué quieres difundir: un video, una estadística, el informe que está ahí mismo, o si tú deseas compartir la gráfica que te presenta la página sobre el mapa mundi o sobre nuestro mapa en República Dominicana. La intención es que puedas tomar esta información para desde ahí entonces replicarla, difundirla hacia los demás. Si tú no posees una tablet, no tienes una PC o no tienes un teléfono, pregúntale a tu profesor titular, o sea, a tu maestro que te da ciencias sociales en tu escuela. Pregúntale a él y él te será de mucha ayuda. Será útil que le preguntes, ¿ok? En base a esto, espero en Dios que vayamos comprendiendo la importancia de obtener información confiable, sobre todo en base a este tema. Es sumamente necesario. A veces hablamos de números y decimos 2,000 ya han fallecido, pero en ese número hay nombres y muchos de esos nombres
son amigos y familiares nuestros. Encamínate a capturar la información necesaria para poder producirla, para poder difundirla. Llega a esta página que te he dicho, que es de la OPS, para que obtengas información necesaria. Hagamos ahora un ejercicio interesante, con la idea de poder sintetizar todo esto que amablemente te he comunicado. ¿Has hecho en la escuela un PAREA? Los PAREA son fáciles. Te doy unos términos, te doy unos significados y tú dirás, profe, ese término va con tal significado. Acompáñame en esa experiencia. ¿Estás lista? Estoy lista. Bien, primero te daré los términos, ¿ok? ¿Te parece bien? Me parece bien. Los términos son los siguientes. A, protocolo. B, difundir. C, información. D, COVID-19. Y E, medidas. Y los conceptos, las definiciones son las siguientes. Debe ser de fuente confiable que trate sobre el tema. Segunda definición, es la enfermedad del síndrome agudo respiratorio severo. Tercera definición, acción realizada para comunicar a otros a través de uno o varios medios. Otro concepto, reglas que pautan el modo de actuar en un espacio o situación determinada. Otro concepto, y es el último, decisiones tomadas para un fin en específico. Te di los conceptos, te di las definiciones. Ánimo, ¿cómo lo unes? Vamos a ver. Espere, estoy analizando. ¿Sería? ¿Cómo sería? En la segunda columna, el primer enunciado dice, debe ser fuente confiable que trate sobre el tema. La respuesta correcta es la C, información. Exactamente, siempre de fuente confiable. Continúa. Número 2. Es la enfermedad del síndrome agudo respiratorio severo. La respuesta correcta es la D, COVID-19. Perfecto. ¿Qué más? La siguiente dice, acción realizada para comunicar a otros sobre un tema o situación a través de uno o varios medios de comunicación. La respuesta correcta es la B, difundir. Exactamente. La siguiente dice, reglas que pautan el modo de actuar en un espacio o situación determinada. La respuesta correcta es la A, protocolo. Y por último, decisiones que son tomadas con un fin en específico. Repito, decisiones que son tomadas con un fin en específico. La respuesta correcta es la E, medida. Exactamente. Y yo espero que también hayas podido realizar ese bello ejercicio. Resumiendo la clase de hoy, la importancia que tiene tomar la información sobre esa enfermedad y difundirla. ¿Qué hablamos el día de hoy? ¿Qué dijimos? ¿Con qué te quedas? Hoy hablamos que el COVID-19 es una enfermedad que ha tenido y tiene gran impacto en nuestra sociedad y el mundo. Por eso, debe ser combatida por cada uno de nosotros. Es muy importante conocer las informaciones dadas por el Ministerio de Salud Pública, la OMS y la OPS. De esta manera, no tendremos un cúmulo de información que pueda llegar a preocuparnos, a tener una idea errónea de la realidad. Muy atinado lo que has dicho. Ha hecho un buen resumen. Y espero que también en casa tú ese resumen lo tengas bien claro, porque ayuda a tener específicamente el contenido que se ha tratado en el día. Y esta es una tarea continua, que en cada clase, en cada encuentro, es bueno realizarlo. En este espacio, tu espacio, que el ministerio lo ha diseñado pensando en ti, para que la educación dominicana llegue a cada rincón de nuestra nación, para que todos estemos incluidos en ella. Es así como agradecemos el esfuerzo eminente que haces de estar en cada clase, de realizar cada tarea, de realizar cada asignación y de estar pendiente al seguimiento que te dan tus maestros en tu centro educativo local.
Es muy importante que esta conexión siga, continúe, porque va teniendo efecto en ti, porque el centro de todo ese proyecto que se ha organizado eres tú. El centro de la educación es el estudiante. Y con esto te digo que estamos nosotros los docentes, pero también hay un grupo completo de personas que no ha visto, no conoces, pero están pensando en ti, dedicado cada día a llevarte el pan de la enseñanza, porque la pandemia excusa no tiene para nosotros. La pandemia es un momento que estamos aprovechando para seguir adelante. Este año escolar debe ser aprovechado, enfatizado y cultivado, que el ciudadano de hoy, que eres tú, continuará formándose para que un día tomes la rienda de esta nación, tu nación, mi nación, la nación de todos. Y en ese mismo sentido, agradecemos cada sugerencia que hagas, porque no somos perfectos, vamos creciendo. Y más que nosotros, tú conoces esta realidad educativa. Así que cada comentario que tengas, cada comentario que ya nos han dicho en la calle, en las redes, vía correo, vía mensaje, agradecemos inmensamente. Y asimismo el trabajo y sacrificio que tus padres hacen cada día. Sin ellos, esto sería muy complicado, muy difícil. Pero gracias a Dios continuamos adelante con el trabajo en conjunto, con el trabajo codo a codo, el esfuerzo que tú haces, el esfuerzo que hace el ministerio y el esfuerzo continuo de cada día que realiza tu familia, en esta que es tu educación, en este que es tu espacio para formarte, para crecer, para continuar adelante. Es el momento en el que también tú te conviertas en el portavoz de lo bueno que está haciendo esto. Es el momento en el que tú seas ese ente, ese agente de cambio positivo que comunica lo bueno, lo maravilloso y lo benefactor que está haciendo esto para ti. Una educación integrada, una educación que continúa cada día formándote como el buen ciudadano que eres. Y hablando de buen ciudadano, te sugiero y te entrego esa frase de ese luchador nuestro, Francisco Alberto Camaño Deñón. Y antes, visita el link en página para continuar profundizando este contenido. Él decía, nunca olvides tu historia ni tu destino. Nos vemos hasta la próxima. Hola a todos. Hoy en Más Artística vamos a hablar sobre los tipos de producción audiovisual. Las producciones audiovisuales pueden ser catalogadas de formas distintas, con un sinfín de géneros y variantes que existen en la actualidad, basados en los temas, el tiempo de duración o la plataforma donde se reproduzcan. A continuación, les mostraremos algunos tipos de producciones audiovisuales que más éxitos han tenido en estos últimos años. Dentro de los habituales y conocidos en los últimos años, podemos destacar cortometrajes, largometrajes, documentales, series, retransmisiones en directo, el streaming. Cortometraje. El único requisito para considerar una producción como corto es su duración. Así, según la ley del cine, consideramos como corto aquella producción que dura menos de 60 minutos, excepto las de formato de 70 mm. En los cortos encontramos historias contadas con enorme éxito en muy poco tiempo, incluso en un minuto. Largometraje es aquella producción que dura más de 60 minutos. Es mejor conocida como película. Para clasificar un largometraje podemos utilizar diferentes aspectos como el estilo, el tipo de audiencia o el formato utilizado. Documentales. Es un género basado en imágenes reales previamente documentadas, con la intención de construir una historia. Un documental no tiene límites, puede tratar cualquier tema que el director crea conveniente. Serie. Son un tipo de producción audiovisual que se diferencia por estar formada por una serie de episodios que cuentan con un argumento o una temática. Las series son un mundo aparte. Las más populares son las sitcom o comedias de situación, los dramas y miniseries. Retransmisiones en directo, el streaming.
Aunque sea un poco difícil de creer, no hace falta una gran inversión para transmitir en directo desde cualquier evento. Simplemente con una cámara y una conexión a Internet puedes hacer tu emisión en directo. Este método lo podemos usar para acontecimientos deportivos, ruedas de prensa, cursos, juegos o cualquier cita que así lo requiera. Sin duda alguna, cualquier tipo de producción que elijas en estos tiempos de medios digitales y redes sociales, el formato video ha demostrado ser la mejor herramienta de marketing, más veloz, directa y eficaz que cualquier otra técnica. Sin embargo, una vez que la decisión esté tomada, es necesario conocer los diferentes tipos de producciones audiovisuales para los consumidores y así escoger el más adecuado. ¿Qué te parece la próxima cápsula? Let's start, Neuron. Vamos a empezar las clases. Hi, my dear student. So happy to share with you all. Thank you for waiting for us at home. Today, we're going to have a lot of fun. Hi, Neuron. Hello, my dear teacher. I'm happy this beautiful day. Yes, Neuron. Today is a happy day because we are going to learn and work a lot of things that will help you with your life. Get ready to start. But first, don't forget these informations. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Very interesting as always. Remember, wash your hands any time of day. Yes, don't forget to wash your hands. Ask your family to do it too. Remember, use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. And remember that learning from home, we can preserve the health. Sí, recuerda lavarte tus manos varias veces al día. Pregúntale a tu familia, invítalo a que lo hagan contigo. Recuerda también usar tu máscara facial y mantenerte a distancia de por lo menos 1 metro de los demás, recordándote que aprendiendo desde casa, preservamos la salud. And now, we have the keyword. Yes, the keyword. And the keyword for today is biography. Biography is description of a real person's life, including factual details as well as stories from the person's life. The word biography comes from Greek word bio meaning life and graphy meaning written. A biography is written in the third person to introduce an individual in a professional capacity. It should showcase career experience, personal background, and expertise. Biografía. Biografía es la descripción de la vida de una persona real, que incluye detalles fácticos e historias de la vida de la persona. La palabra biografía proviene de la palabra griega bio, que significa vida, y grafía, que significa escritura. Se escribe una biografía en tercera persona para presentar a un individuo en su capacidad profesional. Debe mostrar experiencia profesional, antecedentes personales y conocimiento. And now, this is the time to know what a biography is. But remember the last class? Yes. First, let's make a review of the last class. Remember that we were working the HW questions. Yes,
WH questions. And remember, the WH question make open question. Sí, recuérdate que en nuestra clase pasada, antes de pasar a nuestro tema del día de hoy, fueron las preguntas. ¿Y cómo se hacían? Con WH questions, que se hacen preguntas abiertas. ¿Recuerdas algunas de las WH questions? I'm going to remember. Te las voy a recordar. When, what, where, which, and who. Remember? Yes, I know that you got it because you are so smart. Now, this is the time to know what a bio is. Get ready? Always ready, teacher. Okay, a biography is a short story or real person life. Yes, it's a real person life. A biography is written by a third person. The biography has some part like death, birth, education, family, relevant events, and the quotes. For relevant events, what the people do. Te lo voy a decir en español. La biografía es la historia de una persona. Tiene que ser un personaje real, de la vida real. Y las biografías son escritas por una tercera persona. O sea que no es el mismo personaje quien escribe su biografía. Y la biografía tiene algunas partes, como acabamos de decir, como son las cosas relevantes que hizo ese personaje. Dónde nació, dónde murió, sus familiares, si esa persona tuvo muchos hijos, todo relacionado con la familia, el lugar donde nació, en qué se desarrolló, qué trabajo realizó, qué cosas importantes aportó al mundo para que se haga una biografía. Did you got it? Yes, I know that you know what a biography now is. The word biography, do you know where it comes from? Biography. Yes, the word biography comes from the Greek word. Si viene de las palabras griegas, te las voy a decir ahora mismo. Greek words, bio, that means life, and graphy, that means writing. Bio, que significa vida, y graphy, que significa que es escrito. O sea, la palabra es una palabra compuesta. Biography. La vida de alguien de forma escrita. Interesting? Yes, very interesting. But this is not enough. We have another point. We have biography and autobiography. Yes, what is a biography? Again, in short, we can say that a biography is a person's real life story. And autobiography is your own life story. What is the difference? Very easy. Te lo digo en español, claro, te lo voy a decir en español. La biografía escrita por un tercero y es la historia de un personaje cualquiera. La autobiografía es tu historia de vida y quiere decir que tú mismo la puedes escribir. Sí, así como lo oyes. Autobiography. Auto means self, o sea que tú mismo la puedes hacer. Bio means life. And graphic, printed or written. Again, self lo puedes hacer tú mismo. Auto. Bio means life, que significa vida. Graphic means written, o sea que se puede escribir y se puede ser impresa. Very easy. Are you clear, Neuron? Very easy, teacher. By the way, do you have some questions? Yes, I received some questions from the students out there on social media. Oh, muy interesante. Recibimos preguntas de los chicos a través de las redes sociales. ¿Cuáles son esas preguntas, Neuron? This Lady Montero desde San Juan de la Maguana nos pide repetir qué es una biografía. Oh, very easy. This lady, for you, pay attention, and for you too at home. A biography is the real life person's story. It's written by the third person and then tell about the personality and all about this people. En español, claro, te lo puedo decir, this lady. La biografía es que una historia de un personaje que la escribe un tercero y que le dice a los lectores acerca de la vida de esa persona.
todo lo que tiene que ver en el lugar donde nació, donde murió, cómo vivió, qué aportó al mundo. Y eso es la biografía, y que le escribe un tercero. Y la autobiografía, que es una parte que es escrita por ti mismo. Pero la biografía, que es lo que te interesa, recuerda, real life person story, la vida real de una persona de forma escrita. Another question, Niram? Yes, teacher. Yendris Pérez, desde Samaná, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre biografía y autobiografía? Very good, Yendri. Felicidades. Muy interesante pregunta. Están poniendo atención. You are paying attention. Very good. The difference between a biography, it's simply, a biography is anybody's life story. ¿Cuál es la diferencia? Una biografía, como te dije anteriormente, es la vida de cualquier personaje que haya aportado algo. Es una biografía de forma escrita. And autobiography is your life story. Y la autobiografía es tu propia historia. Sí, tu propia historia, recuerda que es auto, significa self en inglés, que es que tú mismo la puedes hacer. Esa es la gran respuesta. Autobiografía la puedes hacer tú, y biografía la escribe un tercero acerca de un personaje importante que haya aportado a la humanidad, al mundo, como lo quiera llamar, pero que tiene que ser un personaje de la vida real. Real life person story. Biography. Autobiography, the self-writing. You can write your own story. Are you clear? Yes, teacher. Okay. And now that you are clear, let me explain from the beginning. Yes, let me repeat step by step. Déjame repetirles desde el inicio, paso por paso. What is a bio? What is a bio? What is a biography about? Well, a biography is the person's life story. Yes. En español, sí te lo digo. Una biografía es la historia real de una persona. Let's continue. Yes. A biography is organized in chronological order, date and cause of death, that makes the person special, that word learned or gained from that person, a timeline of the important events. Te lo digo en español. ¿Cómo se organiza una biografía? Fácil. El primer punto tiene que ser en orden cronológico. Tiene que tener una secuencia, un orden. Fecha y causa de la muerte, si el personaje murió, porque puede ser que esté vivo a la hora de escribir su biografía. That makes this person special. ¿Qué hace que esa persona sea especial para escribir una biografía? What the world learn or gain from this person. ¿Qué gana el mundo o qué aprende el mundo de esa persona? Esos son los aportes de ese personaje. Y la última parte que dice, a timeline or important events. Dice, una línea del tiempo en los eventos importantes de ese personaje. ¿Qué hizo? ¿Qué aportó? ¿Qué estudió? ¿Dónde estuvo? Todo lo relacionado con esa persona. Are you getting? Very good, very good. Si lo estás entendiendo, bravo por ti. Now, the third part of biography. Sí, la biografía tiene unas partes, como acabamos de ver. Vamos a volver a repetir. Birth and date. Fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Recuerda que te dije que puede ser que el personaje esté vivo o que ya haya muerto. Major events. Repito, las cosas más importantes que hizo ese personaje. Family. About the family. If that person get married or never get married. He had a lot of children or didn't have children. Si tuvo muchos hijos, si se casó varias veces, si no se casó. Todos esos puntos van en la biografía. Work. Work. What does that mean work? ¿Qué hizo esa persona? ¿En qué trabajó? ¿Se recuerdan las profesiones? Yes, the occupations and professions. Maybe he was a basketball player, a doctor, a famous doctor. Sí, pudo ser un basquetbolista, o puede ser un basquetbolista, un doctor famoso.
Eso se trata el trabajo, de qué hizo ese personaje. Character traits. ¿Y qué será esto? La apariencia física, las cuestiones morales, si fue un buen ser humano, si vivió en paz, si se ganó un premio de la paz, ¿verdad? Porque ustedes saben que hay un premio para la paz. Todo eso cabe ahí. Y si ese personaje fue de eso, pues se escribe una biografía. Habla de todo lo que es la apariencia física. Si es alto, si tiene el pelo muy largo, si no tuvo cabello. Todas esas cuestiones de la apariencia física también se colocan en la biografía. Do you got it? Very, very easy. Yes, a biography. You can write it now. Neuron, are you ready now? Sure, teacher. Okay, now that you know what a bio is, can I ask you some questions about it? Yes. Okay, Neuron, can you tell me what is a biography? It's a test about personal life. Excellent job. You see, she was paying attention. And you got it? Are you paying attention? Let's continue. Another one, Neuron, can you tell me where the word biography comes from? Come from Greek words. Bio means life, graphic means writing. Oh my God, excellent job. You did extraordinary. And you at home, you got it? You see that if you pay attention, you can get it. You can do it. Very easy. And now, Neuron, can you tell me, and you at home, can you tell me, what is the topic that we had today? Yes, teacher. The topic we had was biography. Extraordinary, great. And you? Do you remember that our topic was biography? Now you can write your own biography. Choose a character, a real person. Yes, it doesn't matter, a baseball player, someone that you admire. Your father biography, your mother biography. Yes, maybe your teacher biography. Yes, you can write it. Can you do it? Just take a piece of paper or your notebook and write it down. You can put picture. You can search the net. You can use what have you seen today in this class, the order, how to write a biography. If you want to write an autobiography or a biography. If you want to write an autobiography, remember that is your own story. Tu propia historia, sí. If you want to write a biography, you have to choose someone. As I told you, the Dominican president, the United States president, choose someone and write a biography. Yes. Are you ready? Can you do it? Very good. Do you remember how to organize? Can I remember you? Yes. Chronological order. You have to write and choose a topic, and you are going to write about the family of that person. Yes. You can write about his or her job, what the person do, and you can tell in your writing what made that people important, what they were gain or learn about the person. For example, if you want to choose a basketball player, one that you really admire or like Michael Jordan. Yes, he's a basketball player. A famous doctor, a famous teacher, an actress, a singer. Yes, a singer like Madonna, Bruno Mars. You can write the biography. If you want to write your own biography, you have to add your information, the place you were born, what makes you special, the thing important that you have done in life. ¿Te lo digo en español? Claro. Si tú quieres escribir tu propia biografía, lo puedes hacer. Puedes poner en esa biografía qué, cuándo naciste, en qué lugar tú naciste, qué cosas has hecho importante, todas esas cositas, esos detalles acerca de tu familia, si trabajas, en qué trabajas, cuáles son tus características. Todas esas cosas especiales tú las puedes poner en una biografía. Ahora, si eliges, como te dije anteriormente, un cantante, por ejemplo, como Bruno Mars, o cualquiera de tu preferencia, tú puedes escribir, investigar
acerca de esa persona y escribir su biografía en tu cuaderno. Como te dije anteriormente, puedes ponerles láminas o fotografías para hacerlo más rico. Now you can do it? Yes, I'm sure. Go ahead. Take your notebook and start right now. Very easy. With this information, you can write a biography or an autobiography. Sí, sé que con toda esta información ahora sí tú puedes escribir tu autobiografía o puedes escribir una biografía. You got it? Very good. And I'm so sorry. This is all for today. Thank you for your attention. And remember that we have an appointment next time. Remember that if you need more information or do you want to practice? Yes, you can go to the link that you can see in the screen and practice, get information, learn. And don't remember to speak, listen, read, and write. See you next class. Usar el cuadernillo de aprendizaje en el hogar. Aquí te mostramos cómo. Cada mes recibirás un cuadernillo como este, donde encontrarás el plan mensual de actividades y asignaciones para aprender juntos en casa durante 4 semanas. Es un conjunto de actividades para trabajar juntos en casa durante todo el mes. En este plan encontrarás todas las indicaciones que guiarán el aprendizaje de tu hija o hijo y además aquellas asignaciones que deberán enviar al maestro para recibir retroalimentación de lo aprendido y motivación para seguir aprendiendo. No te preocupes, los estudiantes de distintos grados trabajarán el mismo tema cada mes. Los pequeños con tareas más simples y los más grandes con tareas más complejas. La meta es que todos trabajen a la par en la misma mesa y se acompañen en este viaje de aprendizaje. Cada día requiere al menos 2 horas de trabajo concentrado en el aprendizaje. Según la realidad de cada hogar, deberán definir cuáles son los mejores horarios para aprender todos juntos. Sencillo. Procura leer desde el principio hasta el final todas las actividades de la semana. Y si todavía tienes dudas, no olvides que podrás consultar lo que necesites a los docentes de tus hijos e hijas. Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañas. Estamos felices de que ya estés listo para recibir este conocimiento y que viajemos juntos por el maravilloso mundo de las matemáticas. Como siempre, tu maestra Juana Cruz acompañándote. Hola Neurona, ¿cómo estás? Hola profesora Juana, estoy muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Ya estás lista para el trabajo de hoy? Aún me estoy preparando. Nosotros también nos estamos preparando y como siempre, nuestra primera actividad es ver el siguiente video. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Hasta ahora hemos visto lo que es el álgebra, expresiones algebraicas, los elementos que constituyen una expresión algebraica y también vimos la clasificación de las expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos. Símbolo es nuestra palabra clave. ¿Por qué? Porque nuestro tema de hoy es lenguaje algebraico. Te aseguro que te gustará. Una incógnita es una expresión que me va a representar una cantidad desconocida.
¿Para qué utilizamos las incógnitas? Para generalizar cualquier expresión matemática. La forma de expresarse es el lenguaje matemático. Entonces, el lenguaje algebraico es aquel que te permite expresar de manera general cada una de las representaciones o de los ejercicios que tú quieras presentar. El lenguaje algebraico te va a ser más preciso, te va a ser mucho más conciso. ¿Por qué? Porque no va a dar mucho a ambigüedades, no te van a llevar a ninguna ambigüedad. Fue la primera persona que introdujo el término de incógnita. Hipatia, Diofanto, Al-Khwarizmi o George Boole. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. La incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esa es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Decimos que una incógnita es una expresión que permite describir como propiedad para un valor desconocido. Este término fue introducido por Diofanto. También aprendimos sobre los beneficios del lenguaje algebraico, y uno de ellos es que es más preciso. Otro que podemos mencionar es que permite expresar enunciados de forma breve. Un tercer beneficio es que expresa relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Y por último, que con ellos expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas. ¿Viste? ¿Ya te lavaste las manos? Si te lavaste las manos, ya estás listo. También te invito a que ahora en este momento ubiques todos los materiales que necesitas para trabajar. Cuadernos, lápices, borradores, todo lo que tú necesites y que tengas a mano, tenlo ahí para que no se te vayan a olvidar. Ahora vamos a ver si Neurona nos recuerda qué hicimos la clase pasada. Por supuesto. La clase pasada aprendimos sobre un término y dijimos que un término es una expresión algebraica en donde una constante multiplica a una o varias variables y cada una de ellas es elevada a alguna potencia entera no negativa. Un monomio es una expresión de la forma ax a la k, en donde a es un número real y k es un número entero no negativo. Un binomio es la suma de dos monomios. Por su parte, un trinomio es la suma de tres monomios. Y por último, un polinomio, que por lo general tiene más de 3 términos. Muy bien, eso está muy bien. Es un resumen bastante acabado del trabajo que realizamos la clase pasada. En la clase pasada hablamos mucho, ¿verdad que sí? Hablamos mucho sobre lo que era el lenguaje algebraico. Pero ahora vamos a ver cuál es la palabra clave que nos corresponde para nuestro día. Y la palabra clave de hoy es lenguaje. Palabra clave: lenguaje. Es aquel que se sirve de letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. Es frecuente usar la letra X para el número que se desconoce, pero se puede usar cualquier letra. En caso de que se desconozcan varios números, varias incógnitas, usaremos letras distintas para cada número. Perfecto. Lenguaje es nuestra palabra clave. Es una forma de comunicación, cómo nos comunicamos todos. Y esto tiene relación con el tema que nosotros vamos a trabajar. ¿Sabes cuál es el tema? Pues nuestro tema es traducción del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico y viceversa. Traducción del lenguaje algebraico al lenguaje coloquial. Acompáñame y vamos a ver este tema. Cuando nosotros trabajamos lo que es el lenguaje algebraico, pues vimos en la clase anterior que siempre utilizamos incógnitas. ¿Recuerdas? Sí, estábamos utilizando incógnitas. Para nosotros seguir con este tema, podemos decir lo siguiente. En el lenguaje algebraico
hay ciertas palabras que te van a dar a ti una pista, una orientación, te van a ir guiando sobre cómo nosotros vamos a traducir una expresión del lenguaje coloquial, o sea, cómo nos comunicamos tú y yo a una expresión algebraica. Estas expresiones serían las siguientes. Si vamos a ver o si tenemos en la situación palabras como incrementar, aumentar, adicionar, pues inmediatamente nos va a llegar a la mente de que esas palabras nos están dando la idea de que es una suma, una adición. Vamos a utilizar entonces el signo de suma. Si por el contrario, las palabras que tú tengas son diferencia, menos, disminuir y palabras así por ese estilo, ahí tendríamos una representación de una resta o sustracción. En cambio, si lo que tenemos es producto, aumento, el doble, el triple, nos darán una idea de que vamos a trabajar con una multiplicación. Pero si lo que tenemos es cociente, mitad, un cuarto, dividir, entre, inmediatamente nos llegará a la mente que vamos a tener una división y ese será el signo que nosotros vamos a utilizar. No significa que solo utilizamos esas palabras, significa que podemos orientarnos en base a ellas. Hay otras que también nos darán la idea de qué operación nosotros vamos a realizar. ¿Vamos bien hasta ahí, neurona? Perdón que le interrumpa, profesora, pero justamente ahora me acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. ¿Y cuáles serán esas preguntas? Sofía Ventura desde Los Minas nos pregunta si el lenguaje algebraico se puede utilizar en la vida diaria. Perfecto. Vamos a darle un saludo primero a Sofía. Gracias por estar ahí siempre conectada. Pues sí, el lenguaje algebraico lo utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, imagina que tú estás conversando con una compañera y están tomando en cuenta que te gusta la puntualidad. Tú le dices, bueno, si yo quiero conectarme contigo vía internet por una videollamada, a mí me gusta que las personas sean puntuales. Si tú le dices, yo te voy a poner una llamada a X hora, significa que puede ser cualquier hora, ¿verdad que sí? Pero entonces, en ese momento tú estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. En la vida cotidiana utilizamos siempre esa variable para referirnos a algo que no queremos descubrir, que no queremos decir directamente o que simplemente puede variar en una u otra manera. ¿Hay otra pregunta, verdad? La siguiente pregunta es de Roberto Pérez desde Los Tres Brazos. Él nos pregunta que si el lenguaje algebraico se puede utilizar en otras áreas del saber. Saludos para Roberto. Pues bien, claro, el lenguaje algebraico se puede utilizar en cualquier área, sobre todo en las áreas del conocimiento científico. Por ejemplo, imagina que tú quieres un solar, que estás comprando un solar y quieres verificar cuál es el perímetro que tiene ese solar. ¿Qué hacemos? Utilizamos una fórmula, ¿la recuerdas, verdad que sí? Cuando tú utilizas esa fórmula, estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. ¿Por qué? Bueno, porque tú dices, bueno, el perímetro de una figura, imagínate que fuera, por ejemplo, un rectángulo, que fuera rectangular ese solar, el perímetro de ese solar, bueno, una L representando lado, otra L representando lado y así sucesivamente. ¿Qué tú tendrías? 4L, que sería el perímetro, es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Esa es una representación del lenguaje algebraico. Entonces, como así podemos utilizarlo en nuestra vida, vamos a ver ahora cómo nosotros lo representamos en lo que es para llevarlo al lenguaje coloquial y del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Vamos a ver. Aquí tenemos en nuestra pizarra algunas expresiones. Estas expresiones están colocadas en un lenguaje coloquial, o sea, como tú hablas, cómo habla cada uno de ustedes.
en el lenguaje normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traducir esa expresión a lo que es el lenguaje algebraico, recordando las palabritas que te dije desde el principio, ¿verdad que sí? ¿Las recuerdas? Perfecto, entonces vamos a ver. Neurona, ¿estás lista, verdad que sí? Estoy lista, profesora. Pues vamos a prestarle atención. Comenzamos. Dice la primera, la suma de dos números. La suma de dos números. Me está diciendo una palabra clave, una palabra específica, y está delante. ¿Cuál es esa palabra clave? Bueno, pues suma. ¿Cómo es una suma? Inmediatamente te va a llegar a tu mente que es una adición, ¿verdad que sí? Vamos a tener el signo de más. ¿Cómo tenemos el signo de más? Pues entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que me dice? La suma de dos números. No conozco cuáles son esos dos números. Y en clases anteriores habíamos visto que cuando no conocía el valor de una expresión, le agregábamos ¿qué? Exactamente, una incógnita o variable. En este caso, tengo dos expresiones. Como son dos expresiones, voy a necesitar dos incógnitas. ¿Cuáles pueden ser? Las que tú quieras, pero nosotros vamos a utilizar esta. Vamos a decir que es X y que es Y. Por tanto, la suma de dos números estaría representado de manera algebraica como X más Y. ¿Me vas entendiendo? Qué bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. ¿Cuál sería mi palabra clave, mi palabra precisa para yo ver cuál es la operación que voy a resaltar aquí? Muy bien, cuadrado. Cuando nosotros vemos la palabra cuadrado, nos está haciendo referencia a una potencia, a una potencia. Como tengo el cuadrado de un número, pues ya yo sé que ese número lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué número podemos poner? Cualquiera, porque no me está especificando. Como no me especifica, entonces me adapto a lo que es una variable. Me agarro de ella, ¿verdad? Porque ella es la que me va a representar ese número, una variable o incógnita. ¿Cuál ponemos? Cualquiera. El cuadrado de un número puede ser, ese número puede ser z, y como es al cuadrado, sería z elevado al cuadrado. Ahí ya yo lo tendría representado, del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Vamos a ver otro ejemplo. El doble de un número. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Doble. Eso es así. El doble. Doble me hace referencia a que, ¿qué cantidad yo tengo? Dos veces una cantidad. Exacto. Es el doble. Por tanto, el doble de un número cualquiera, al número le vamos a agregar una variable. Podría ser A, y como es el doble, pues le asignamos un número delante que puede ser, o que va a ser, mejor dicho, 2. Aquí me va a representar que tengo el valor de A dos veces. O sea que es una multiplicación, ¿verdad que sí? Recuerda que en cursos anteriores habías visto que cuando yo tengo un número agregado de una variable y que no hay signo que lo divida, pues entonces eso significa que es una multiplicación. El doble de un número tendría 2A. Y en este cuarto ejemplo tengo el cubo de un número aumentado en 5. Aquí está ligeramente más complejo, ¿verdad que sí? Pero como ya tú te sabes, esa parte de allá arriba no tiene un grado de complejidad muy alto. Vamos a ver. El cubo de un número. La palabra cubo me hace referencia a ¿qué? A una potencia. ¿Recuerdan cuál es esa potencia? Exactamente, es elevado a la 3. Cualquier número va a estar elevado a la 3. El cubo de un número, pues vamos a asignarle una letra a ese número. ¿Qué letra le ponemos? Vamos a decir que es P, ¿verdad que sí? Ese número va a ser P. Pero P, ¿cómo está? P me dice que va a estar, que me está representando el cubo de ese número. Por tanto, va a estar elevado a la 3, que es el cubo.
Pero ahí no termina. ¿Por qué? Porque me dice el cubo de un número que ya lo tengo representado, pero me dice aumentado en 5. Aumentado en 5. Esta palabra, aumentado, también me hace referencia a otra operación. ¿Cuál sería esa operación? Exactamente, la adición o suma. Por tanto, tengo P elevado a la 3 más, ¿cuánto? Más 5, exactamente. P elevado a la 3 más 5. ¿Qué me dice? El cubo de cualquier número a esa cantidad, después que yo resuelva esa cantidad, ¿qué voy a hacer? Le voy a aumentar 5 y eso es lo que me dice. De esta forma nosotros podemos traducir de lo que es el lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Es bastante sencillo, ¿verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? Pero eso está genial. Vamos a hacer una actividad. ¿Estás lista, Neurona? Estoy completamente lista. En casa, si gustas, puedes ir copiando estos ejercicios, ¿verdad? Si no puedes, pues lo dejas para más tarde. Neurona, vamos a ver. Comenzamos. Me van a decir cómo yo traduzco estas expresiones del lenguaje coloquial a lo que es el lenguaje algebraico. Vamos a comenzar con la número 1. La número 1 nos dice la distancia que hay desde Santo Domingo a Baní es la distancia que existe de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Qué te pareció ese ejercicio? ¿Tengo que repetírtelo? Vamos a ver. La distancia que hay de Santo Domingo a Baní es la distancia de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Cómo nosotros podíamos representar eso? La respuesta correcta es X es igual a Y más Z. Muy bien. Si asignamos una variable a la distancia que hay de Santo Domingo a Baní y a esta decimos que le vamos a poner X y asignamos dos variables a las otras dos distancias a la que hay de Santo Domingo a San Cristóbal y de San Cristóbal a Baní, podríamos decir que X es igual a Y más Z. Vamos bien, ¿verdad que sí? ¿Qué tal si hacemos otro, Neurona? Me parece genial, profesora. Pues comenzamos. En el otro dice, el turismo incrementó en República Dominicana en el mes de octubre 3 veces con relación a marzo. El turismo de República Dominicana, ¿verdad?, se incrementó en el mes de octubre 3 veces con relación al mes de marzo. ¿Cómo nosotros podíamos representar? Se puede representar con 3T. Muy bien, eso es asumiendo que vamos a representar turismo con la letra T, ¿verdad? Si tú representas turismo con la letra T, pues inmediatamente tú podrías decir, como es 3 veces con relación a marzo, pues el turismo en el mes de octubre sería T y eso lo vamos a multiplicar por 3, que sería 3T. Muy bien, hacemos el siguiente. Considerando que Ana tiene X viajes a la playa, contesta las siguientes expresiones. Enrique tiene 4 viajes menos que Ana. ¿Cómo nosotros representamos eso? X menos 4. Recuerda que Ana tiene X viajes y esos viajes representan los viajes que ella hizo a la playa. ¿Qué pasó con Enrique? Que había ido menos que Ana a la playa. Por tanto, Enrique va a tener X menos 4. La siguiente dice, Pedro tiene la misma cantidad de viajes que Ana más 5. Entonces, ¿cómo nosotros representamos eso? En este caso sería X más 5. Eso es así. Fíjate que Pedro tiene más viajes que Ana. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de viajes que Ana, pero 5 viajes más. Por tanto, sería X más 5. Y nuestro último ejercicio por hoy sería el cuadrado de un número menos la cuarta parte de este. ¿Cómo lo representamos? La respuesta en este caso es X al cuadrado menos X sobre 4. Muy bien, Neurona.
Cuando tenemos la expresión el cuadrado de un número, inmediatamente le asignamos una variable. En este caso, Neurona le puso x. Como me dice que está al cuadrado, pues la x debe de estar elevada al cuadrado. Fíjate que más adelante nos dice el cuadrado de un número menos. O sea, nos está diciendo cuál es la operación que vamos a realizar. En este caso, una resta. Por eso tengo x al cuadrado menos. Luego, la cuarta parte de este. Como me habla de la cuarta parte de este, voy a tomar la misma variable, que en este caso es x, y lo voy a dividir entre 4. El resultado, x al cuadrado menos x sobre 4. ¿Viste que es bastante fácil trabajar ese lenguaje? ¿Qué te parece, Neurona? La clase de hoy estuvo muy clara. ¿Puedo darle el resumen, profesora? ¿Qué le parece? Excelente, pues adelante. En el día de hoy aprendimos que existen palabras que nos dan una idea de los símbolos a utilizar en el lenguaje algebraico. Por ejemplo, para la suma se utilizan palabras como más, incrementar, aumentar, entre otras. Para la resta se utilizan palabras como menos, disminuir y diferenciar. Para la multiplicación empleamos palabras como doble, triple o producto. Y para la división se emplean palabras como cociente, mitad, tercera parte, entre y dividir. Muy bien, Neurona. Estás realizando muy buen trabajo. También en casa espero que estés realizando ese resumen que tienes ahí, porque así vas a tener de dónde estudiar y lo vas a tener más a mano. Recuerda que habíamos dejado una pequeña tarea. Sí, esa que dejamos en el video anterior, donde tú ibas a escribir una carta utilizando lo que es el lenguaje algebraico. Si no pudiste hacer esa carta, puedes hacer un poema o simplemente una expresión, algo lindo que te surja. Puedes enriquecerlo ya con estos medios y con estos recursos que acabamos de explicar en el video de hoy. Para la próxima vamos a tener, como siempre, un tema muy interesante. Seguro que te va a gustar. Si quieres consultar este video y otros recursos, puedes hacerlo a través de la página que te aparece ahí en pantalla. Por hoy hemos terminado nuestro viaje, pero recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. Hola a todos. Hoy en Más Artística vamos a hablar sobre los tipos de producción audiovisual. Las producciones audiovisuales pueden ser catalogadas de formas distintas, con un sinfín de géneros y variantes que existen en la actualidad, basados en los temas, el tiempo de duración o la plataforma donde se reproduzcan. A continuación, les mostraremos algunos tipos de producciones audiovisuales que más éxitos han tenido en estos últimos años. Dentro de los habituales y conocidos en los últimos años, podemos destacar cortometrajes, largometrajes, documentales, series, retransmisiones en directo, el streaming. Cortometraje. El único requisito para considerar una producción como corto es su duración. Así, según la ley del cine, consideramos como corto aquella producción que dura menos de 60 minutos, excepto las de formato de 70 mm. En los cortos encontramos historias contadas, con enorme éxito, en muy poco tiempo, incluso en un minuto. Largometraje. Es aquella producción que dura más de 60 minutos. Es mejor conocida como película. Para clasificar un largometraje podemos utilizar diferentes aspectos como el estilo, el tipo de audiencia o el formato utilizado. Documentales. Es un género basado en imágenes reales previamente documentadas, con la intención de construir una historia. Un documental no tiene límites, puede tratar cualquier tema que el director crea conveniente. Serie. Son un tipo de producción audiovisual que se diferencia por estar formada por una serie de episodios que cuentan con un argumento o una temática. Las series son un mundo aparte. Las más populares son las sitcom o comedias de situación, los dramas y miniseries.
retransmisiones en directo, el streaming. Aunque sea un poco difícil de creer, no hace falta una gran inversión para transmitir en directo desde cualquier evento. Simplemente con una cámara y una conexión a internet puedes hacer tu emisión en directo. Este método lo podemos usar para acontecimientos deportivos, ruedas de prensa, cursos, juegos o cualquier cita que así lo requiera. Sin duda alguna, cualquier tipo de producción que elijas en estos tiempos de medios digitales y redes sociales, el formato video ha demostrado ser la mejor herramienta de marketing, más veloz, directa y eficaz que cualquier otra técnica. Sin embargo, una vez que la decisión esté tomada, es necesario conocer los diferentes tipos de producciones audiovisuales para los consumidores y así escoger el más adecuado. ¿Qué te parece si lo dejamos hasta aquí por hoy? Nos vemos en una próxima cápsula. ¿Qué significa la temperatura? No es más que de relacionar la energía entre los sistemas termodinámicos, es decir, que estudia o mide el calor de los cuerpos. El calor se encarga de relacionar esa transferencia de energía que ocurre entre dos cuerpos, y estos cuerpos presentarán diferentes temperaturas. Un termómetro, además de ayudarnos a medir la temperatura, podremos obtener con ellos las diferentes escalas y también dependerá del lugar en el que nos encontremos. También se utilizan diferentes escalas que nos ayudan a determinar cómo podemos expresar esas temperaturas de acuerdo al lugar en donde nos estemos ubicando. Una de estas es la escala Kelvin. Esta escala utiliza como unidad de medida el grado Kelvin, y la que utilizamos aquí en República Dominicana es la escala Celsius. Fue descubierta por Andrés Celsius en el 1742. Esta escala utiliza como unidad el grado centígrado. De Celsius a Kelvin es igual a la temperatura expresada en la escala Celsius más 273. Si vamos a transformar una temperatura de escala Kelvin a escala Celsius, sería lo contrario. Restamos la temperatura en escala Kelvin menos los 273 grados. Recuerda colocar el grado para expresar estas unidades. Solamente la escala en grados centígrados y la Fahrenheit utilizan este elemento en su fórmula. Para expresar la escala Kelvin solamente hay que colocar la letra K. ¿Entendido? El calor es energía térmica que se transfiere de un cuerpo a otro. Por lo tanto, el calor se mide en joules. También se mide en calorías. Hoy vamos a tratar un tema sumamente importante para la vida misma. Este es un acto muy importante y que constantemente los seres humanos estamos practicando. El ser humano es un ser social, por tanto necesita interactuar, comunicarse con otros. No me imagino, yo sé que ustedes tampoco se imaginan un mundo donde las personas no puedan compartir sus ideas y recibir algún tipo de respuesta, sobre todo en esta sociedad que vivimos, que ha sido bautizada como la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Tomás Carlyle dijo en algún momento que el silencio es más elocuente que las palabras, porque aún cuando estamos en silencio, estamos comunicando.